que ya está conectado junto a nosotros. Está Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, qué gusto poder conversar contigo. Bienvenido, buenas tardes. Hola Juan Manuel, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí. Hola Paola, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Es bien importante, sin duda, no creo que haya que desmerecer bajo ningún punto de vista lo que ha ocurrido con María Corina Machado. Pero déjame preguntarte primero, ¿cuánto de político puede tener un premio de esta naturaleza al mismo tiempo también? O sea, el premio Nobel de la Paz es fundamentalmente político, es para generar un efecto más allá de las condiciones que haya dejado Alfred Nobel. No nos olvidemos que se lo entregaron a Obama antes de instalarse en el Salón Oval, ya tenía el premio Nobel por lo que podría haber hecho. Entonces, es sin duda un premio político que efectivamente va a generar algo. Y ese algo que va a generar tiene varias cosas que son importantes de observar. Porque, por una parte, se le entrega el premio Nobel a Corina Machado por su acción, por su defensa de la democracia dentro de una dictadura como Venezuela. Y por otro lado, no nos olvidemos que Trump está luchando con el mismo personaje en una condición distinta. Entonces, el premio Nobel tiene un carácter político. Definitivamente. Ahora, solamente para despejarlo, porque ya vamos a volver a María Corina Machado. ¿Había alguna posibilidad que Donald Trump se ganara el premio Nobel? Uy, qué difícil. Mira, si me hubiesen preguntado, yo hubiese estado en la comisión del Nobel, probablemente le hubiese puesto un check. ¿Por qué? Porque hace 2 años que el mundo está pendiente de esa guerra. Hace 2 años que todos los días se está comentando de esa guerra, de los muertos, de la destrucción, de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo hace manifestaciones. Y el único que lo logró fue Trump. Claro. No lo logró la ONU, no lo logró Rusia, no se metió China, ni Arabia Saudita, ni los países árabes, nadie, solo Trump. Quizás entonces, lo único que le jugó en contra, Jorge y Juan Manuel, o lo que más le jugó en contra a Trump, es su autopropaganda, ¿no? Haber dicho tantas veces que me lo merezco, que por Dios que soy el único que se lo merece, yo creo que fue la peor automufa, porque es, bueno, obviamente. Porque uno no puede hacer las cosas por el premio, lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Sí, tal cual. Ya, entonces volvamos a María Corina Machado. Ella se lo gana, se entiende la lógica del por qué, pero hagámosle un doble clic. Se lo gana porque tiene la capacidad de unir a la oposición detrás de un objetivo, porque está peleando por la democracia en Venezuela. ¿Por qué razones se gana el premio Nobel María Corina Machado? Tengo la sensación de que se lo gana porque efectivamente ella está luchando por la democracia frente a una dictadura que no la reconoció, muy pocos la reconocieron cuando se produjo la elección. Estuvo amenazada en su vida, tuvo que salir de Venezuela, volvió a entrar, está escondida, ha tenido que dar una pelea enorme, ha sido la única capaz de organizar a la oposición y enfrentarse, ella adelante de la oposición, enfrentarse a una dictadura como la de Maduro y de Diosdado Cabello, tratar de generar un momento político que le sirvió porque ganó las elecciones y el resto del mundo entendió que ganó las elecciones. No nos olvidemos que en un ejercicio democrático del mundo se llevaron negociadores a Venezuela. Uno de esos negociadores era Noruega. Por tanto, las personas que estaban cerca del Nobel o en la misma comisión del Nobel, no lo sé, ya habían estado en Venezuela y sabían lo que se vivía dentro de Venezuela. Por lo tanto, no es que le contaron una historia, sino que efectivamente ellos habían estado ahí y entendieron que todo lo que hicieron en una negociación, Maduro no lo respetó, no respetó el resultado de las elecciones y la única que salió ahí a enfrentar a Maduro fue María Corina Machado. Por tanto, siendo un premio político, eso era una acción política muy valiente, muy potente, y lo entregaron al premio. ¿Y tiene alguna importancia, Jorge, al momento de elegir, al momento de la votación del Comité Nobel, el que esta persona, en este caso María Corina, haya pagado un costo tan personal, ¿no? Porque ella no es solamente una activista desde la distancia, con todo el respeto que eso puede merecer. Ella ha sufrido en carne propia y sufre en carne propia, está hecho en la clandestinidad. Sí, sí, yo creo que tiene un valor en sí mismo el que efectivamente se haya expuesto su vida por un valor como la democracia, que haya expuesto su vida por llevar adelante y recuperar Venezuela para un sistema democrático. No nos olvidemos que cuando son las elecciones, son muy pocos los que le reconocen el triunfo a Maduro, son sus mismos asociados de siempre, pero el resto del mundo no lo reconoce. No nos olvidemos, y aquí hay un gesto que es súper interesante.
porque Mariana Corina Machado, junto con decir no lo merezco y toda la emoción que ello significaba cuando le llamaron por teléfono, le agradece el premio a Trump. Y le da las gracias a Trump por todo lo que ha hecho por la causa de Venezuela, de la oposición venezolana, y lo lleva al hombro sabiendo que el candidato que tenía más propaganda o autopropaganda era Trump. Pero yo creo que el premio fue por esta labor brutal por los derechos democráticos de Venezuela y por lograr un camino justo, un camino pacífico para alcanzar ese espacio entre la dictadura y la democracia. Y no lo logró, por eso la premian con esto. Ya. ¿Cuánto pesa hoy el Nobel de la Paz? Es un premio político. Es un premio político. Si lo hubiese ganado Trump, habrían dicho que lo ganó porque hizo una presión indebida sobre la comisión del Nobel. Putin dijo, Trump ha hecho lo suficiente por la paz como para llevarse el Nobel. Es un premio político, y es un premio político que tiene un peso, tiene un prestigio. No, aunque se quiera desacreditar el premio a uno u otro, siempre el que se lo lleva tiene los méritos para llevárselo. No lo podemos desconocer. Al presidente Obama se lo dieron por lo que iba a hacer, pero también era porque fue el primer presidente afroamericano que llega al Salón Oval y rompió muchas barreras, pero el que se gane el premio Nobel se lo merece. Perfecto. Déjame llevarte ahora a la crisis en Perú. Esto es un país en el que la inestabilidad política pareciera ser más bien el costumbrismo, ¿no? Llevan 10 años sin que un presidente logre completar un periodo de gobierno. Sí. Tratemos de entender un poquitito el por qué se está dando esta lógica. Y déjame partir preguntándote, porque esto lo he leído en más de alguna oportunidad, entre quienes han hecho ensayos y escrito libros al respecto sobre Latinoamérica en los últimos años, que en general cuando un Congreso abre la puerta para la destitución de un presidente es una puerta que no se cierra más y se convierte en una gran tentación para tratar de acceder al poder a través de esa vía. Sí. Y además, si nos vamos un poquito más atrás, en el gobierno de Fujimori, en el golpe de Fujimori, se hicieron modificaciones en la Constitución donde el Congreso quedó un poquito lesionado hasta que obtuvo una mayoría, y al obtener la mayoría logró hacer las modificaciones constitucionales que le permitieron tener un control sobre el Ejecutivo. Uh-huh. Ese control sobre el Ejecutivo es el que está votando los presidentes desde hace un tiempo atrás, y la última parte es esta. Entonces, desde el 2017, por ahí, que el Congreso tiene una mayoría opositora al gobierno y lo ensaya con Kuczynski. Y Kuczynski se tiene que ir por la mayoría del Congreso, no porque haya robado, no porque haya hecho esto, tenía una acusación respecto de Odebrecht, pero lo votan por la mayoría. Y eso es lo que le da el peso y el poder al Congreso frente a los presidentes de Perú. Y Dina Boluarte cae porque los partidos de derecha que la sostenían decidieron en algún instante, ok, no va más esto, y se cae. Ahora, cae por la razón por la cual la destituyen, que es básicamente los niveles de inseguridad y violencia, y citan el episodio que ocurrió el día miércoles de este ataque contra una famosa banda de cumbia, o en realidad es meramente una excusa para sacarla del poder por otras razones. Pareciera que se pueden juntar dos cosas, Juan Manuel. Una es que el crimen organizado entró en Perú, hay protestas en la calle, hay protestas de los jóvenes, hay protestas de los taxistas, hay protestas de los buses, hay protestas muchas, y Dina Boluarte no ha tomado las decisiones que debería tomar, primero porque no tiene puntos en el Congreso. Lo otro es que el crimen organizado se empieza a tomar un poco la política. Ella misma dijo que había extorsión, que habían sicarios. Hay una sensación de inseguridad en el Perú. Y lo otro que tiene es que vienen las elecciones en abril del 26. Y cargar la derecha, cargar con una persona que tiene un 3% de apoyo, la verdad es que políticamente no era rentable. Entonces se le juntaron, se le alinearon los astros a doña Dina Boluarte y cayó por su propio peso. No tenía ningún respaldo de nada. Ahora uno se pregunta, Jorge, ¿quién va a ser el voluntario que diga ya, yo me candidateo, sabiendo que al final las lealtades en Perú no están a la orden del día, más bien al contrario? Y hoy día comentábamos con Juan Manuel fuera de micrófono que uno de los factores de riesgo para caer preso en ese país es ser presidente de la República. O sea, a esta altura ya Sí. es un trabajo de alto riesgo. Sí, y Geri, que acaba de asumir, como presidente del Congreso, que acaba de asumir,
tiene unas acusaciones por abusos sexuales, Imagínate. que se las van a empezar a levantar, alguien se las va a empezar a levantar, la oposición, y probablemente le van a abrir los juicios que tenía pendientes. Entonces, es bien peligroso, tú tienes toda la razón, Paula, es bien peligroso ser presidente en Perú hoy día, pero los partidos van a efectivamente tener las personas necesarias en abril del próximo año para enfrentar esta elección presidencial. Ahora, ¿este es un problema solo peruano o es un problema latinoamericano? Estoy pensando en que Ecuador destituyó a Lucio Gutiérrez, Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, la propia Dilma Rousseff en Brasil, nunca lo olvidemos. Sí, yo tengo hace rato que tengo la hipótesis que a nosotros en América Latina todavía no se nos termina la Guerra Fría. Por lo tanto, miramos la política en blancos y negros. Y todavía estamos separados, todavía no logramos conectarnos, todavía no logramos pensar en que los países tienen que crecer más allá del partido que esté gobernando, porque nos vamos quedando muy atrás. Y estamos muy atrás. Entonces, el conseguir el poder o el buscar el poder con un discurso que no se lleva adelante, que no se cumple, genera inestabilidad. Además, las redes sociales generan una cantidad de información importante en que la política que nosotros tenemos es del siglo pasado y las redes sociales son de hoy día. Entonces, hay una desconexión que se empieza a producir. Dina Boluarte estaba absolutamente desconectada de lo que pasaba. Y tuvo que pasar este atentado contra esta banda de cumbia que estaba tocando para que se diera cuenta, pero ya era tarde. Entonces, el crimen organizado avanzó sobre América Latina y está desestabilizando donde más le duele a las personas comunes, que es la seguridad, y la política no tiene todavía los elementos necesarios para efectivamente tomar las medidas que hay que tomar. Y cuando las tomas son tardes. Entonces hay muchas cosas, a mi juicio, que son las que se están juntando, que son las que se están cruzando, y vamos avanzando a una cosa que es bien difícil de manejar. Cuando se instala el crimen organizado, hay costos que pagar si es que se quiere terminar. Y esos costos que pagar son personas que son bajas en el enfrentamiento y nadie las quiere asumir. Entonces, se empiezan a abrir puertas y ventanas donde es bien difícil actuar. El crimen organizado ha desestabilizado la política y los partidos no tienen respuestas para lo que está sucediendo hoy día. Ahora, déjame preguntarte esto, porque en Chile es algo... uno lo ve lejano. Sin embargo, en el gobierno anterior se intentó en 2 oportunidades destituir al presidente Sebastián Piñera vía Congreso también. ¿Cuánto podría eventualmente instalarse como idea en un próximo gobierno también sacar al presidente a través del Parlamento? Es una alternativa. La acusación constitucional existe. Hay que ver las mayorías en el Congreso. Dina Boluarte se cae porque no tenía el apoyo del Congreso, porque las que lo apoyaban eran de un signo contrario, eran los partidos de derecha. No nos olvidemos que ella estaba a la izquierda de Castillo. Era bastante extrema. Sin embargo, lo único que lo apoyaron fueron los partidos de derecha, probablemente por una conveniencia política, pero la dejaron caer cuando ya no la necesitaron más. Aquí puede pasar lo mismo. Las mayorías parlamentarias o la fragmentación que tiene el Congreso también puede permitir que sucedan estas cosas. Y lo otro es lo que se ha manejado, que es la violencia en las calles. Hay protestas en protestas en Ecuador, protestas en Perú, se nos empiezan a acercar la generación Z que está levantando algunas protestas y por causas que no necesariamente se conectan con la política, porque son todas políticas, pero son causas que les preocupan a ellos. El 18 de octubre sigue dando vuelta en algunos discursos de la política. Entonces, y el crimen organizado está, y es difícil sacarlo, y puede ser, no lo sé, pero puede ser que sea un gobierno difícil de manejar, o un momento político difícil de manejar lo que viene en América Latina, no particularmente en Chile, en América Latina. Vámonos al otro tema, porque también está Medio Oriente. Sí, claro, estamos ya esperando básicamente el mundo, ¿no? Ver la retirada de soldados por una parte y la entrega de los rehenes que queden, ¿verdad? Sí. ¿Qué deberíamos esperar de eso y cuán endeble puede ser ese acuerdo de paz? Todo acuerdo que se empiece a manejar, toda reunión que empieza tiene un paso que es tremendamente difícil, que es lograr que los contendores se sienten en una mesa. Eso se logró. En segundo lugar, lo que está pasando en Gaza, en Egipto, mejor dicho, sí, pero
producto de Gaza, es que el manejo de la crisis que tuvo el presidente Trump, porque él se maneja muy bien en la crisis, hay que ver lo que hace con los aranceles. El manejo de la crisis del presidente Trump colocó a Hamás contra la pared. Toda la presión que se le había puesto a Israel para que terminara la guerra estaba puesta en el plan de paz. Si Hamás acepta entregar los rehenes, la guerra se termina. Sí. Por lo tanto, no tenía muchas más posibilidades. Sumado a eso, Hamás tenía su poder, basaba su poder en el control de los recursos económicos que entraban a Gaza, en el control del sostenimiento en términos de alimentación y servicios que entraban a Gaza, el control de las armas que entraban a Gaza, pero lleva 2 años en que perdió ese control. Por lo tanto, era muy difícil sostener un conflicto, una guerra tan brutal como la que se estaba viviendo en Gaza, con una estructura que no tenía el poder económico necesario para sostener esa guerra. Irán ya no estaba, los países árabes no participaron, la Autoridad Nacional Palestina no estaba, y la posibilidad que tenía Hamás era inmolarse y darle la oportunidad a Israel de terminar efectivamente, físicamente con Hamás. Y por otro lado, entonces Hamás acepta la entrega de los rehenes primera vez en 2 años. Y por otra parte, Estados Unidos ya había solucionado parte de los problemas que tenía Israel, como Irán, ¿cierto? Bombardeó Irán, hizo el daño que hizo y listo. Pero también sabe Israel, y Netanyahu en particular, que Estados Unidos es el único aliado que tiene. Y Estados Unidos es el único que puede poner un veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si es que hay una resolución contra Israel. Por lo tanto, los dos son interdependientes, pero esa situación la maneja Trump. Esa posición de poder que adquirió el presidente Trump es lo que permitió que estos 2 contendores se sentaran a la mesa. Uno, entregar los rehenes, y el otro, hacer retroceder a las fuerzas. Desde hace 1 año, al menos, que se están dando vueltas en que entrego los rehenes siempre y cuando Israel se retire. Israel dice, yo me retiro siempre y cuando me entreguen los rehenes, y se estaban persiguiendo y pisándose la cola durante mucho rato. Hoy día eso se solucionó. Tremendamente frágil, muy frágil, pero en una negociación de este tipo, tengo la sensación de que no hay que apostar al estado final deseado, sino que hay que ir conquistando día a día un avance en una negociación que va a ser dura, que va a ser difícil, pero lo primero es que los rehenes se entreguen y, en segundo lugar, que Israel retroceda. Dicen que van a llegar soldados americanos a hacerse cargo de la seguridad de la franja. Eso es una muestra de confianza para que jamás la asuma, y también es una muestra de confianza de que efectivamente se van a hacer las cosas bien. Todo lo demás está en el aire. La administración de Tony Blair, la reconstrucción de Gaza, los 2 estados, está todo en el aire. Lo único que hay es que la voluntad de Hamás, o el discurso de Hamás de entregar los rehenes, y el discurso de Israel de retroceder. Israel ya hizo una acción, tenía una actitud ofensiva y la cambió por defensiva. Las bombas matan exactamente igual, pero la actitud es lo diferente, porque antes, cuando tenía un ataque, se iba con todo. Hoy día, cuando tiene un ataque, no necesariamente va a ir con todo lo que tiene a buscar ese ataque. Dicen que la entrega de los rehenes se produce el lunes al mediodía, a las 2:30 Sí. hora israelí, o sea que la cuenta serían que quedan 72 horas y están obviamente contando. Y es un momento súper frágil, que cualquier cosa lo puede entorpecer. Tal cual. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, conversando esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí en Infinita. No, encantado de estar con ustedes, que estén muy bien. Gracias, chao, Jorge. 6:31.